derrame subpulmonar. En el lado derecho no nos vale porque aquí tenemos el hígado. Normalmente es algo que os acordáis también que hablamos de lo del síndrome de Chilaiditi. Aquí ese sí no le vamos a poder utilizar. Pues se ve que está elevado, que hay una alteración del seno y que seguimos teniendo, es que la distancia sigue estando más grande. Bueno, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos un derrame subpulmonar? Se supone, podemos hacer lo mismo, es un derrame libre. ¿Qué va a pasar cuando tumbamos al paciente? Tenemos dudas, pues decimos, oye, pues pero es que parece que es el diafragma, a ver si va a tener una telestasia del lóbulo, y yo que sí que va a tener aquí una masa, o va a tener aquí una masa infradiafragmática, y a ver por qué, porque es una manera muy fácil, bueno, puedo decir lo mismo, mucho más fácil hacerlo con eco, pero bueno, una fácil, que es muy fácil, es hacer una placa en decúbito. Entonces es un derrame libre, ¿qué va a pasar? Que el derrame se va a quitar de aquí y se va a venir aquí. Entonces es que aquí tiene todo el derrame que está en la parte más posterior, es que estamos cortando su corte muy posterior, estamos cortando los riñones y todo en la parte posterior, todo en la cavidad pleural posterior se ha rellenado del líquido que estaba aquí antes en el subpulmonar. O sea, no va a borrar porque el pulmón normal va a estar por delante, no lo estamos viendo, pero por este es el líquido que se nos va a venir a la parte posterior. También podemos hacerlo si tenemos ganas, pero ya prácticamente no lo hacemos, es simplemente eso, lo ponemos apoyando el lado que es. Aquí vemos que este diafragma está un poquito más alto, que parece que tiene aquí un poquito pinzado el seno, que no está muy claro, y lo ponemos en decúbito, entonces todo el líquido que está aquí metido en el seno costofrénico posterior se nos va a venir aquí en la pared y vamos a ver que más claramente que tiene un derrame pleural majete. Bueno, entonces el derrame pleural, cuando se infecta o ha habido alguna patología pleural anterior, puede haber sinergias entre la pleura visceral y la pleura parietal, y entonces se va a quedar lo que se llama un derrame loculado o un derrame encapsulado. ¿Cómo lo van? Porque la imagen, bueno, pues veis que es parecida a la otra, sigue teniendo la línea de Moisot, veis que sigue estando el aumento de densidad aquí en esta zona, pero la forma más típica es que al hacer un decúbito, ¿qué va a pasar con un derrame loculado? No se va a mover. Entonces veis que aquí, más o menos, esta placa, las chicas se me van a enfadar. ¿Por qué sabemos que esta placa es en bipedestación y por qué esta placa es en decúbito? Aquí tienen las dos mamas aquí, es una señora, digamos que opulenta, y entonces veis que y aquí al hacer la placa en decúbito se ha producido así una especie de, digamos, de esparrame, y entonces aquí las dos mamas están aquí a los lados, mientras que aquí estaban hacia abajo. Es una forma de saber si una placa es EPA o es una placa en decúbito. Bueno, aquí tenemos otra, que aquí parece que hay una masa, que parece, bueno, tiene signos extrapleurales, que aquí está aquí puesta, y que, bueno, pues tenemos un poquito de dudas, le hacemos, bueno, este no era para confirmar, esto era para pinchárselo, ves que tiene aquí un derrame loculado, o sea, si este fuese un derrame libre, al ponerlo aquí en decúbito lateral, el derrame se tendría que venir aquí abajo, hacerse más o menos, aquí ves que se ha quedado, esto es la pleura, bueno, ya veremos luego qué significa que la pleura, pues aquí la pleura visceral está gorda, pero es que, bueno, se le mete un tubo por aquí, y la verdad es que se pone bastante mejor. Bueno, este era un derrame loculado, aquí lo estamos hablando. Los derrames loculados hemos dicho que pueden ser periféricos o que pueden ser loculados. O sea, la fisura es parte de la cavidad pleural, entonces lo mismo que el líquido alrededor, puede haber también líquido en la fisura y se puede quedar líquido acumulado dentro de la fisura, que es lo que se llama. Entonces, en un derrame loculado normal, en una placa AP, si os acordáis, los límites, muchas veces los límites de las lesiones los vamos a ver cuando son perpendiculares a la de rayos X. Entonces, esta imagen, o sea, si tenemos aquí un derrame loculado aquí en la pared posterior, al entrar el rayo por aquí delante, en una placa PA o AP, estos bordes no van a ser, están más o menos unos bordes difuminados, por eso veis que aquí hay un aumento de densidad, pero que no tiene unos bordes muy bien definidos como podríamos pensar o deberíamos esperar en una cosa que está en la pleura, que es extraparenquimatosa. Pero en cambio en la placa lateral vemos claramente que está bien delimitado como un pleural, que es un derrame loculado. Este sería el otro tipo de derrame, o sea,
lo mínimo que pues, se puede acumular. Entonces aquí vemos que estamos viendo la fisura menor y que aquí hay como una especie de masa, una cosa así más o menos fusiforme, y que aquí estamos viendo también una zona aquí más de aumento de densidad, que no parece que sí, que está aquí, pero en la placa lateral estamos viendo que hay dos cosas, hay una cosa aquí y una cosa aquí. Entonces aquí, esto que parecía peor definido, aquí parece que está un poquito más definido. Y esto que teníamos aquí, que tenía una forma lenticular, aquí sigue teniendo una forma lenticular. ¿Qué os parece que puede ser eso? Bueno, ya lo tenéis ahí puesto. Es líquido aquí, esto es líquido en la fisura. Entonces, se llama tumor evanescente porque suelen ser secundarios, sobre todo en insuficiencias cardíacas, que luego, bueno, cuando se reabsorbe el derrame puede quedar líquido aquí y que luego en un tiempo, o sea, también se va a reabsorber. O sea, no es una verdadera masa ni es una patología, sino simplemente un poquito de líquido que se va a quedar más o menos, una cantidad más o menos grande de líquido que se puede quedar aquí acumulado en la fisura menor y que como va a desaparecer, por eso se llama tumor evanescente. Están en ambas fisuras. Están en ambas fisuras. Aquí lo mismo, pues, es una cardiomegalia y aquí veis que bueno, pues la pleura aquí parece que está un poquito engrosada y volvemos a tener lo mismo que tenemos aquí, una zona de aumento de densidad que no lo vemos muy claro y que aquí, si os fijáis, la fisura está en, bueno, es un paciente posoperado, es que tiene aquí hablamos de esternotomía, se ve por aquí que tiene un marcapasos epicárdicos, de esos que dejan con la cirugía cardíaca, que luego cuando salen del posoperatorio, en vez de retirarlo, le pegan en su tajo y le dejan ahí el alambre dentro. Y veis que aquí se ve que tiene la fisura engrosada, pero que aquí hace la imagen esta fusiforme, y que sí, la fisura, esta imagen fusiforme vista en la proyección antero-posterior no tiene límites definidos, por eso sale esta imagen así más o menos, pero claramente. Esto también un poco os demuestra la utilidad de la placa lateral, que muchas veces nos va a salvar de bastantes problemas, porque bueno, vamos a tener una segunda proyección y lo que os hablaba antes, en la placa normal estamos transformando una cosa tridimensional en una cosa bidimensional con muchas superposiciones y con modificaciones de las estructuras de la anatomía que hay veces que es difícil interpretar, pero que bueno, teniendo las dos proyecciones, hombre, luego ya si lo hemos hecho en el escáner, pues ya nada, pero vamos, si no con la radiología convencional vale para mucho, no hay que hacer escáneres a todo el mundo. Bueno, este es un derrame loculado, ves que aquí se ve claramente, y lo que os comentaba antes, se le ha metido contraste y veis lo corta que está la pleura. Esto es un empiema. Lo que tiene aquí dentro es pus, además se nota un montón cuando lo pinchas, cuesta un montón el pasar el trocar para meterle el pictate, cuesta mucho porque la pleura está muy engrosada. Bueno, hay veces que el empiema puede tomar el que hemos hablado antes, sería una especie de hidronemotoras, y las causas pues van a ser estas. Lo normal es que sea esta. Lo hemos pinchado por lo que sea y le hemos metido un poquito de aire, aunque también hay que pensar si puede ser por un germen anaerobio que está produciendo, o una otra posibilidad también más o menos frecuente es una fístula broncopleural, que además es que va a hacer que este derrame nunca se nos quite, o sea, por mucho que le pongamos y que este aire no, aunque le metamos ahí un tubo y le tengamos ahí toda la vida, ese aire no se va a quitar porque va a seguir pasando por la fístula. Puede ser verse un nivel o puede verse un nivel así, veis que aquí se ve como la pleura está muy engrosada y como este nivel en vez de esporón pues hace una especie así como de badén o lo que sea porque es por el engrosamiento de la pleura, pero vamos, es un empiema igual. ¿Qué pasa cuando tenemos ya mucho líquido? Puede ser que tengamos mucho líquido, entonces tenemos opacificado completamente el pulmón. Aquí ya lo que hemos hablado muchas veces del que en un derrame pleural vamos a ver vasos. Aquí ya va a haber tanto líquido que simplemente por densidad ya muchas veces no vamos a poder ver los vasos y no vemos simplemente un emitor opaco. ¿Cómo podemos diferenciar si este emitor es opaco es porque tenemos una atelectasia masiva de un pulmón o porque tenemos mucho líquido en ese emitoras? Por la tráquea. Efectivamente. O sea, si es una atelectasia, en la atelectasia, como hemos visto ayer, en los signos de la atelectasia, va a tener un desplazamiento del mediastino hacia ese lado. Entonces aquí tendríamos que tener la tráquea, en vez de tenerla empujada para acá, la tendríamos que tener para acá. Mientras que el derrame va a ocupar sitio y el pulmón va a seguir más o menos estando, entonces lo que va a haber es un desplazamiento del mediastino hacia el otro lado. ¿Qué pasa si no tenemos el mediastino en el medio?
por joder. Que cuando hay neumotórax, creo que cuando hay neumotórax y derrame o algo así. Cuando hay derrame y atelectasia. Cuando tienes, o sea, la telestasia tendría que, o sea, te estaría desplazando el mediastino hacia el lado afecto y el derrame te estaría hacia el otro lado. El efecto de los dos es ese. Y lo típico de la pacificación completa de un hemitoras con el mediastino en el medio es un carcinoma de pulmón. Que te está haciendo las dos cosas. Te está atelectasiando el pulmón y al mismo tiempo te hace, por afectación pleural te va a hacer un estrés. Es la imagen típica de un, aparte luego, pues, si os fijáis, pues por aquí parece que no se ve muchos bronquios, pero bueno, sería un poco más así. Bueno, pues aquí hay un derrame masivo sin desplazamiento mediastínico y veis que aquí no es todo derrame, sino que tenéis aquí una masa, vamos, un pedazo de masa, que era un carcinoma del pulmón. Bueno, el neumotórax es la otra posibilidad, que en vez de tener aire líquido en la cavidad pleural, tengamos aire. Bueno, es la imagen que antes, vemos aquí, tenemos la línea esta, que llega por aquí, y que como a partir de aquí ya no vemos vasos. Es un poquito lo que hablamos el otro día, para diferenciar un pliegue de un neumotórax, es que el neumotórax a partir de esa línea no vamos a ver vasos. En un pliegue sí, porque está por fuera, entonces sí que vamos a ver vasos por fuera de la línea. Salvedades, también los comentamos el otro día. Tener cuidado con las líneas acompañantes de las primeras costillas. Esto es fisiológico, no significa nada y no se debe confundir con un neumotórax pequeñito. Tampoco pasaría nada porque este neumotórax no habría que hacerle nada si fuese de verdad. Pero bueno, con no confundirla. Y luego lo otro, lo que hemos hablado, veis que aquí tiene una línea, pero si os acordáis la imagen de antes, esto en la otra imagen era completamente negro. Aquí no es negro, esto simplemente es un pliegue cutáneo que el paciente de cúbito, al estar apoyado contra el chasis, que es duro, sobre todo pues, en gente mayor o muy caquética, lo que sea, que tienen mucho, pues se van a ver pellejillos por ahí. ¿Te parece? Sí, ¿perdón? Vasos llevan, ¿no? ¿Que en esta? Sí, tiene vasos llevan. Sí, no, sí está, es que esto no, eso es un pliegue, no es un neumotórax, es un pliegue, o sea que no, por eso los vasos se ven que llegan hasta el final. Bueno, el neumotórax más o menos una placa en bipedestación, es bastante fácil de ver porque el aire se va a ir hacia la parte de arriba y en general pues no vamos a tener mucho problema. El problema es cuando en un paciente que está malito, en un paciente de la OBI, en un paciente traumatizado grave, que no le podemos hacer, lógicamente, pues simplemente por física, el aire, a no ser que sea mucho, no se va a quedar dibujándonos la pleura aquí en este lado, sino que se nos va a venir aquí delante. Y aquí delante muchas veces es muy difícil de verlo. Entonces, bueno, los signos más o menos aparte del paciente pues no está para hacer muchas bromas con él, y entonces, bueno, pues intentar diagnosticar un neumotórax por ejemplo, en un paciente en la OBI que lo han cogido en una subclave y que de repente parece que se les ha ido y que si tiene neumotórax, si es grande no va a haber ningún problema, pero hay veces, entonces, bueno, pues los signos son más o menos que va a haber una hiperclaridad relativa en comparación con el otro pulmón, el aire se va a venir hacia adelante y va a hacer que este pulmón, que si este neumotórax sea un poquito más transparente que el pulmón normal. Se puede meter aquí en el centro, va a haber un límite muy nítido entre el mediastino y el diafragma, porque no va a haber aire en los dos sitios. Los senos costocénicos laterales y posteriores están más pronunciados porque no hay aire ahí en esa zona. Podemos ver el seno cardiofrénico, el seno del doble diafragma, y puede haber un descenso del diafragma. De todas maneras, intentar ver muchas veces un neumotórax en una placa, si es un neumotórax pequeñito en una placa en decúbito, es bastante difícil. ¿Qué tenemos que hacer para demostrar en un paciente normal si el neumotórax es pequeñito? ¿Y por qué? O sea, tú cuando haces una placa en inspiración y expiración, la cantidad de neumotórax no se va a modificar, lo que sí vas a modificar es el pulmón, el hemitórax. Entonces, si tú tienes el mismo aire, pero el volumen que ocupa el pulmón es más pequeño, el aire que hay en el neumotórax comparativamente va a parecer mayor. Entonces aquí, pues en esta placa, bueno, pues parece que no está muy claro si aquí tiene un neumotórax o no, pero que si le hacemos una placa en expiración, vemos aquí que aquí se queda una zona, es que el pulmón disminuye de tamaño y el aire, que como es más en la misma cantidad, aquí vemos hay una zona que no tiene vasos. El típico truco para placas en expiración, y muchas veces cuando penséis os pedís directamente en la placa en expiración y ya está, y terminamos antes. Normalmente los técnicos
lo suelen hacer. Antes nosotros cuando controlábamos directamente la radiología, pues muchas veces sobre la marcha lo hacíamos, pero como ahora ya no controlamos nada, el paciente se va y luego hay que volverle a llamar para hacer una placa en expiración. ¿Y abajo en el diafragma? ¿Eh? En el diafragma. El diafragma, no, esto es la costilla, parece, esta zona de aquí es la costilla que parece que está ahí, tienes ahí una zona de menor densidad. No sería lógico que el aire estuviese aquí abajo, lo lógico es que si un paciente está en bipedestación, el aire siempre se va a ir hacia arriba. Por ejemplo, al hilo de eso. No tiene nada que ver con esto, pero bueno, aquí está. O sea, cuando tú haces una placa cuando tú sospechamos un hemoperitoneo, si lo podemos poner al paciente en bipedestación, pues mucho mejor, porque vamos a ver el aire aquí, más o menos debajo de los diafragmas. Cuando el paciente o bien no se puede poner en bipedestación porque está malito, o bien porque sospechamos que hay muy poquito aire, lo que vamos a hacer es una placa en decúbito horizontal, con rayo horizontal, o sea, vamos a poner al paciente de lado. Hablamos el otro día también de que vamos a hacerlo con el lado derecho hacia arriba, porque normalmente en el lado derecho no va a haber gas, y poquito aire que haya dentro de la tripa lo vamos a ver mejor. Pero en las chicas, ¿dónde tenemos que mirar? Y no me vengáis con cochinadas ni nada de eso. Las chicas que tienen más ancho, las caderas. Entonces las chicas hay que mirar aquí y hay que mirar en la pelvis. Porque al estar en decúbito muchas veces la pelvis va a estar más elevada que lo que es el hipocondrio derecho. Entonces hay que mirar en los dos lados. Es más difícil porque aquí tienes la ventaja de que no vas a tener, normalmente aquí no vas a tener aire, mientras que en el otro lado muchas veces vas a tener el ciego, que te va a tocar las narices un poco, pero hay que mirar en los dos lados porque muchas veces el aire ese no va a estar ahí, sino que se va a ir hacia la zona más alta, porque hablamos de la cosa del aire que se va siempre y a lo mejor va a estar en las caderas más que aquí en el hipocondrio derecho. Bueno, aparte de eso, eso es un inciso, pero bueno, como no vamos a hablar de abdomen, bueno, esta sería una placa con rayo horizontal, que lo que hemos comentado antes, que el aire, la otra posibilidad de ver un neumotórax pequeñito es ponerle con el rayo horizontal, con el lado sospechoso arriba, entonces el aire se va a venir aquí arriba y vamos a ver, delimitar mejor lo que es la pleura. Bueno, el neumotórax masivo, bueno, pues el pulmón está totalmente colapsado, el pulmón se va a hacer un burruño aquí a nivel del ilio, ves que bueno, el ilio es la zona donde está pegada, entonces la única zona que se va a mantener, el resto del pulmón se va a ir, pues tenemos que ir. Aunque bueno, se evidencia puede ser. ¿Qué pasa si drenamos un neumotórax muy deprisa? Esto. Si drenamos un neumotórax, vamos a producir un edema vacuo. El pulmón se expande muy deprisa, va a sacar líquido del intersticio y se va a venir al alveolo para hacer esto. Esto no es una neumonía, sino que es simplemente, si os fijáis aquí tiene metido un tubo de tórax, esta es la punta de los tubos de tórax que utilizan los cirujanos, que tienen y los de la UBI, que tienen un extremo metálico, entonces aquí tiene un tubo de tórax y lo que pasa es eso, se ha expandido el pulmón demasiado deprisa, ha tirado de líquido y por eso aparece esta zona de aumento de densidad aquí en el pulmón, que simplemente es un edema vacuo. Bueno, cuando ya el neumotórax ya hay un mecanismo valvular que, o sea, normalmente pues bueno, va a entrar el aire entra de una manera pasiva más o menos, pero hay veces que la causa del neumotórax hace un mecanismo valvular que va a hacer que entre aire en la expiración, pero que no pueda salir en la expiración. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese neumotórax se va a hacer cada vez más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque el diafragma se va a mover. Incluso lo que puede pasar es que, lo que estoy viendo aquí, que el diafragma, en vez de estar aquí, la presión del aire tan dentro del hace que el diafragma se vierta. Y veis que este es un recién nacido con un neumotórax bilateral y con un neumotórax majete, y ves como los diafragmas, en vez de estar la forma esta que tienen que hacer así, los diafragmas están así. O sea, ves que esto que está aquí no es el corazón, esto bueno, es parte del corazón, pero sobre todo son los pulmones completamente atelectasiados por la presión del neumotórax. Bueno, si hay ventilación mecánica, o sea, pueden haber un desplazamiento porque el pulmón le está metiendo, la respiración metálica le está metiendo presión y esto no está dejando que se colapse del todo. Y bueno, ya más o menos dejamos lo de que está ocupada la cavidad pleural y nos vamos a ir a lo que es la propia pleura, que puede estar también afectada. Entonces hay un corsamiento pleural, digamos que benigno, inflamatorio, que puede ser localizado o difuso, que lo que llamamos fibrotórax o paquipleuritis,
y puede haber un engrosamiento tumoral, puede ser benigno, un tumor fibroso localizado, o mesotelioma benigno, ya no se llama mesotelioma, se llama tumor fibroso localizado, o que puede ser maligno, que puede ser un mesotelioma, o sea, pues patología de la propia pleura, o puede ser metástasis de... la mayoría de las veces los engrosamientos malignos son por metástasis y de ellas la mayoría son pulmón, porque lo que le pilla más cerca, aunque la mama también pilla más cerca, y los linfomas. Bueno, pues aquí, si os fijáis en esta placa PA, veis que tenemos aquí unas cositas. Que dice, bueno, pues ¿esto qué es? Pues son cartílagos costales, pues hombre, están un poquito laterales para ser cartílagos costales. Este podría tener una morfología de cartílago costal, pero este desde luego no tiene una morfología de cartílago costal. Y si lo vemos aquí en la placa lateral, pues parece que está aquí, como que tampoco corresponde a las costillas, que está por aquí, que está por aquí. Estos son engrosamientos pleurales localizados. Vistas en la placa, sobre todo en la placa PA, muchas veces son muy difíciles porque hay veces que están calcificados y que ves aquí unos calcios por aquí puestos y dices, bueno, este calcio donde ha salido, sobre todo es cuando es la primera vez que lo ves, que leche le pasa a este tío, pero bueno, pues está aquí. Es muy típico también verlos aquí abajo, de los de la asbestosis, que son calcificados, unas laminitas delgaditas que las vas a ver muy bien cuando las pillas en perpendicular, pero cuando las pillas de frente tienes también ahí unos calcios que no saben muy bien de qué va. Bueno, esto sería el fibrotórax, que es cuando ya tienes, o sea, esos engrosamientos, pues ya te ocupa más de un 25% de la pared torácica, y que cuando el rayo es paralelo, pues lo vas a ver con una opacidad de características etaparenquimatosas y que puede tener calcificación, pero cuando lo ves de frente, pues con todas estas cosas puede ser un poquito difícil de ver. Entonces, bueno, pues esta es la imagen típica de un fibrotórax. Veis que todo esto, o sea, es un tuberculoso antiguo. No, esto no es que se le haya hecho lo que hemos visto antes, que se le haya hecho una tornoplastia, que se le haya hundido en las costillas, sino que esto es secundario a una tuberculosis, toda la pleura está calcificada y tiene una pérdida de volumen de este pulmón. La placa lateral se ve aquí, y en la PA, y en la placa lateral pues estaría esta zona de aquí. Esta calcificación más o menos que reviste todo la pleura es muy típica de un fibrotórax y normalmente no vamos a tener ningún problema de diagnosticarlo. Aquí tenemos una masa, esto ya sería patología tumoral, donde hay una masa, y esta, bueno, pues es una masa un poquito heterogénea, y sobre todo las características que tiene esto es que van a cambiar de forma y localización. O sea, es una cosa que está adherida a la pleura, no es un engrosamiento como hemos visto antes, sino que es un tumor que está pegado que está creciendo dentro de la pleura, pero que es un tumor que se mueve. Entonces, dependiendo de la localización, puede cambiar de forma. Es que esta imagen es patognomónica. Este es un tumor fibroso localizado, y aquí ya tenemos, aquí hay unos engrosamientos, que dice, bueno, pues un engrosamiento a un fibrotórax. Bueno, pues vale. Pero es que luego veis aquí que esto tiene así una forma un poco extraña, que si lo veis aquí, pues es que está aquí, pero luego veis aquí también que hace como una forma lobulada, aquí también parece que está como lobulado, todo esto. Entonces esto es un mesotelioma. Es un mesotelioma, bueno, pues aquí es otro mesotelioma, es que hay aquí una ocupación del seno costofrénico, hay una pérdida de volumen, veis lo que hemos hablado antes. Si hay una pérdida de volumen de verdad, la cámara gástrica va a acompañar al pulmón, es que aquí la cámara gástrica está elevada. Aquí en la placa lateral, bueno, pues parece que aquí este diafragma no se ve muy bien, que no llega hasta aquí, y en el escáner pues que tiene aquí una masa en el seno cardiofrénico anterior, que la pinchamos y salió que era un mesotelioma. Aquí vemos también que hay aquí un engrosamiento de la pleura en este lado, y aquí no sé, veis que aquí es un engrosamiento como nodular, aquí es una zona un poquito más grande, luego tiene aquí otro poquito, aquí parece que está pues así, dice, bueno, pues un derrame pleural, pero es que un derrame pleural no hace estas cosas, por muy loculado que esté, no hace estos pegotes que tiene por aquí, y que además esto es una resonancia coronal T2, y esto, como hemos visto antes, los líquidos se ven muy blancos, se ven muy brillantes, ves que aquí no se ve tan brillante, esto era una metástasis de un carcinoma de mama. Y por fin hemos terminado. Muchas gracias a todos por haberme aguantado estos 2 días, que espero que no me olvidéis demasiado, que no me tiréis piedras cuando me veis por la calle, ni nada de eso, y que cuando queréis cualquier cosa estamos en el hospital y bueno, vosotros estáis allí, y los que no estáis allí, pues cuando necesitéis cualquier cosa, oye, pues nos lo pedís y ya está, ¿vale?
Gracias, muy bien. Muchas gracias, Antonio. Que no os dejéis nada, como dice aquí. ¿Eh? Había mucha información. Es que es muy rollo, esto es, casi cada tema es una tarde. Y entonces lo que pasa es que si entonces, pues si ya cuesta venir, si encima tienes que venir 20 días seguidos, pues entonces ya, sí que ya la gente ya no viene. No, hombre, si vemos que borrar ya lo que dice. Oye, pues estamos. Se supone, tú tienes que saber de clínica, yo se supone que tengo que saber de esto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es llevarnos bien y no andarnos con putadas ni con... Ese ya se encuentra el próximo. Lo he dicho, no sé qué. No sé si es bien o algo, pero yo tengo que llevar documentación. Claro, sí, no, pero claro, es lo que